Sean muy bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Este libro que estamos estudiando nos ayuda a comprender el libro bíblico de Isaías con un mensaje de consuelo para nosotros. Y este día lunes vamos a hablar sobre consecuencias previstas, un tema en el que con la ayuda de nuestro pastor, el pastor Dani Perla, vamos a comprender cómo Dios está dirigiendo la historia, a pesar de lo que sucede en el mundo. Así que vamos a orar en este momento para pedir a Dios que nos dé su dirección. Padre Santo y bueno, te damos gracias porque tú nos muestras en tu palabra que tú diriges la historia y que en ti podemos encontrar refugio y seguridad. Ayúdanos a aprender la lección de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, la lección que tenemos acá, este folleto, comenzaba con una pregunta muy interesante. A partir de unos versículos, y le invitamos a usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión, que busque en su Biblia Isaías capítulo 7, versos del 17 al 25. Son varios textos, pero creo que el pastor tocará algunos clave. Y en estos textos la pregunta es, ¿qué dice el Señor que le sucederá a la tierra? ¿Y por qué no debería sorprendernos este resultado de lo que iba a suceder en la tierra de Judá, en la tierra de Siria, en la tierra de Israel? Creo que estaba abarcando varios puntos geográficos, Pastor Dani. Bueno, estaba descrito en la profecía que Isaías había dado. De hecho, sus hijos habían sido procreados también con un mensaje profético que estaba en el nombre incluido. Por ejemplo, uno de los nombres que tenemos aquí en Isaías, el capítulo número 8, dice el profeta: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Uno de los nombres más oriental, largos. Sí, que tenemos ahí. ¿Y qué significaba? La pregunta es, ¿qué significaba este nombre? Pues los traductores nos dicen que este nombre significaba el despojo, se apresura, o la presa se precipita, o podemos decir pronto al saqueo, presto al botín. Un nombre extraño porque sí. Imagínense, la lección trata de que nosotros podamos comprender este significado como que si estuviéramos en esa época. Imagínense llamar a alguien y decirle, no Carlos, sino que decirle, hey, presa que se precipita, ven, o botín que se va, ven. Sí. Pero ese era el significado del nombre de ese niño. ¿Y por qué razón? Porque las tierras, como hemos mencionado, de Israel y de Siria iban a ser completamente devastadas por el poderío del rey de Asiria. Muy bien. Bueno, esto llama mucho la atención porque ya ayer lo destacábamos el punto de que estas cosas iban a suceder de todas maneras. Dios iba a hacerse cargo del problema que representaban tanto Siria como Israel para Judá. Y bueno, también aprendimos la semana pasada que esto era así porque la desaparición, y el pastor lo destacaba, la desaparición de Judá tenía implicaciones que eran mucho más grandes que simplemente la caída de un reino. Implicaban unas cuestiones más sobre la venida del Mesías, sobre profecías. Ahora, pastor, ¿por qué aquí vemos o más bien no por qué, sino cómo podemos hacer nosotros? Porque esa es la pregunta. Para no ver en estas cosas, en estas consecuencias previstas, un motivo de temor, sino más bien un motivo de fe. Le hago la pregunta porque en el caso de Acaz vemos a un hombre temeroso, con miedo, que toma decisiones erráticas y que en lugar de acercarse a Dios, se aleja a Dios. Y cuando Dios en realidad quiere que esta crisis se convierta en una oportunidad para que Él tenga fe. ¿Cómo podemos hacer eso, pastor? Aquí en Isaías, el capítulo 8, hermano Gerson, también encontramos que Dios había estado tratando de alcanzar al rey. Y tenemos aquí, por ejemplo, en el versículo 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder
el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre toda su ribera. Entonces lo que está diciendo es que Dios había estado tratando de hablarles a ellos representado por aguas mansas, por un silbido apacible. Dios había estado tratando de conquistarlos a través del amor, pero Acaz nuevamente se había rebelado contra Dios y entonces Dios le dice, mira, todo ese ambiente que hay, recordemos, ese ambiente de conquista de Israel y de Siria por parte de Asiria, va a traer consecuencias a ustedes, o sea, van a sentir los efectos secundarios, van a sentir las réplicas y Acaz, pensando haber encontrado reposo en buscar ayuda de Asiria, lo que iba a encontrar era finalmente inundación, o sea que le iba a llegar hasta él también las consecuencias, como lo vamos a ver más adelante en esta lección. Ahora, pastor, ¿por qué será que a los seres humanos nos es tan fácil confiar en lo que vemos y no tener la fe que necesitamos? Pablo lo diría más adelante, de que debemos ser de los que no andan por la vista, sino por la fe. Pero ¿por qué es que a los seres humanos eso nos cuesta tanto, mirar con los ojos de la fe? ¿Cómo podemos aprender a mirar así, pastor? Porque de eso se trata, especialmente porque, como usted ya lo ha destacado antes, estamos viviendo una situación de pandemia. Nadie nos tiene que contar que es una crisis, la estamos viviendo, pero en este momento necesitamos aprender a vivir por fe, cosas que no se ven. Bueno, para vivir por fe tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios, de las promesas que Dios tiene en su palabra y por supuesto del camino de la obediencia. Creo que esto coincide con lo que hemos estado estudiando en los días de oración que recién acaban de pasar y que nos recuerdan que nosotros debemos aprender a establecer nuestra confianza en aquello que no vemos, porque lo que vemos es temporal, es pasajero, pero lo que no vemos es eterno. Es una cuestión vamos a usar esta frase de echar la suerte. O sea, yo prefiero echar mejor mi suerte con Cristo, con Dios, con su palabra, en vez de echar la suerte como Acab lo hizo con un rey pagano y que más adelante pues él estuvo acostumbrado incluso hasta a aceptar prácticas espiritistas, porque ese era el ambiente que él estaba viviendo, y al mezclarse con esas naciones paganas, pues también tenía su confianza en esas cosas, pero que finalmente no le ayudaron y que más bien eso trajo consecuencias serias para el pueblo de Dios. Muy bien, entonces necesitamos orar para que Dios nos ayude a aprender a poner nuestra vista en las cosas de arriba, como nos lo aconseja mucho la palabra de Dios. Así que, pastor, nos gustaría que nos ayude con esta oración y que usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión, junto con nosotros, haga esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude a dejar de confiar en lo que vemos para tener la fe de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, por favor, ayúdanos para abrir nuestros ojos espirituales, Amén. Nuestra visión de las cosas que no se ven, porque ya estamos inundados de tantas cosas que vemos que parecieran traer la solución a todos nuestros dilemas, pero que nos damos cuenta que no es el mejor camino. Señor, gracias porque tú estás intentando alcanzarnos, a pesar de que muchas veces huimos, pero tú siempre tienes maneras de atraernos. Bendice a nuestros amigos y hermanos y que puedan ellos también aceptar la obra que tú estás haciendo en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.